Frank Suárez lo predijo, y días después apareció muerto. Que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? ¿Coincidencia o conspiración? Imagina que un hombre, sin ser médico, logró sanar lo que muchos doctores no pudieron, que en lugar de una bata blanca, usaba su voz, que sin bisturí ni receta, salvó miles de vidas, y que por eso mismo fue silenciado. Esta es la historia de Frank Suárez, y esta es, tal vez, la historia de cómo el conocimiento puede convertirse en una amenaza. Frank nació en 1950, en Puerto Rico, bajo el nombre Francisco Antonio Suárez Marroy. Desde su niñez, fue víctima de uno de los males más comunes y crueles, la obesidad. Creció sintiendo el peso del rechazo, del bullying, de las miradas que no comprendían lo que vivía. Mientras otros niños corrían y reían sin esfuerzo, él lidiaba con el sobrepeso, con la frustración de no entender por qué su cuerpo no respondía como el de los demás, y lo más doloroso, con el juicio silencioso de quienes lo rodeaban, incluso dentro de su propia familia. En su adultez, ese malestar se convirtió en un problema de salud real. Le diagnosticaron hipertensión, prediabetes, y los médicos comenzaron a recetarle medicamentos. Cada pastilla era una promesa de estabilidad, pero también una cadena que lo ataba a un sistema médico que parecía más enfocado en controlar que en curar. Fue entonces cuando, en medio del agotamiento físico y emocional, Frank tomó una decisión radical: buscar su propia cura. No tenía formación médica, pero sí una curiosidad insaciable. Comenzó a investigar por su cuenta, sumergiéndose en libros de nutrición, estudios médicos, experiencias de pacientes, artículos científicos. Quería entender cómo funcionaba el metabolismo, cómo se alteraba, cómo podía recuperarse. Durante meses estudió cada variable: insulina, glucosa, grasa, hormonas, ritmo circadiano, ansiedad alimentaria. No era solo un intento por adelgazar, era una búsqueda desesperada de libertad. Probó dietas, las tradicionales, las de moda, las extremas. Algunas funcionaban por semanas, otras solo por días, pero siempre regresaban los mismos síntomas: cansancio, rebote, frustración, hasta que un día, después de mezclar sus aprendizajes con disciplina y observación, creó su propio sistema, y funcionó. Frank perdió más de 50 libras. Y no solo eso, sus niveles de presión y azúcar volvieron a la normalidad. Abandonó los medicamentos, recuperó el control de su cuerpo. Pero algo aún más profundo cambió en él. Había descubierto una verdad que el mundo necesitaba conocer. Su transformación física fue solo el principio. Lo que vino después fue una revolución. Primero ayudó a amigos, luego a familiares. Después fundó Natural Slim en 1998, un centro que ayudaba a las personas a entender su metabolismo y aplicar un método natural para recuperar su salud. Su modelo no se basaba en productos milagrosos, sino en información, disciplina y conexión con el propio cuerpo. En poco tiempo, ayudó a más de 10.000 personas, pero su voz seguía siendo local. Quería llegar más lejos. En 2006 publicó su primer libro, El poder del metabolismo. Fue un éxito inmediato. Traducido al inglés, francés y holandés, vendió más de 600.000 ejemplares y se convirtió en un bestseller. Luego vendrían más títulos: Diabetes sin problemas, Recetas, El poder del metabolismo, Metabolismo ultrapoderoso, entre otros. La cifra total de libros vendidos superó los 5 millones. Frank no era médico, pero sus lectores lo trataban como si lo fuera. Para muchos, era un salvador, un guía, un referente. Su presencia internacional creció. Dio conferencias en Estados Unidos, México, Curazao, Colombia, Panamá. Pero fue YouTube quien terminó de consolidar su legado. Su canal Metabolismo TV llegó a tener más de 5.7 millones de suscriptores. Videos cortos, directos, informativos. En ellos, Frank explicaba los mecanismos del cuerpo humano como si hablara con un amigo. Lo hacía fácil, lo hacía real y lo hacía con pasión. Cada video era una clase, pero también
una advertencia, porque Frank no solo enseñaba cómo adelgazar, también comenzaba a denunciar, y en esas denuncias se gestaba el principio del fin. Criticó abiertamente a las grandes farmacéuticas, acusó a ciertas compañías de manipular la salud pública para vender medicamentos adictivos. Afirmó que muchos tratamientos médicos no buscan curar, sino mantener al paciente en una dependencia perpetua, y señaló con nombre y apellido. Citó estudios, expuso prácticas, dio ejemplos. Algunos pensaban que exageraba, otros que finalmente alguien se atrevía a decir lo que todos callaban. Una de sus declaraciones más polémicas fue sobre el fallecimiento del doctor Nicolás González, un médico alternativo que promovía tratamientos naturales para el cáncer. González murió en circunstancias extrañas. Frank insinuó que su muerte no fue casual, que había un patrón, que quienes desafían el monopolio de la medicina convencional corren peligro. Lo dijo con una mezcla de miedo y valentía, como si supiera que él podía ser el siguiente, y lo fue. El 25 de febrero de 2021, su cuerpo fue hallado sin vida frente al edificio donde vivía, en San Juan, Puerto Rico. Había caído desde el 9º piso. La versión oficial, suicidio, que sufría de depresión, que tomaba medicamentos, que tenía alucinaciones, pero sus seguidores no lo creyeron. Sus colaboradores tampoco. Las inconsistencias eran demasiadas. Una vecina declaró haber visto entrar a un hombre al apartamento esa mañana. La puerta, curiosamente, no tenía el seguro. La esposa de Frank estaba en otra habitación, con audífonos, escuchando uno de sus programas. Dijo no haber escuchado nada. La policía llegó. Se abrió una investigación, pero los resultados nunca se revelaron. No se hizo pública la autopsia. No se explicó por qué. En su funeral, agentes encubiertos vestidos de civil rodearon el lugar. Ese funeral fue secreto, celebrado 3 días después, solo con los familiares más cercanos. Durante la ceremonia, una caja misteriosa con medicamentos fue entregada a la esposa de Frank. Los agentes, de inmediato, se la arrebataron. ¿Por qué? Nadie dio respuestas. Solo más preguntas y más silencio. Después de su muerte, comenzaron a desaparecer videos de su canal. Algunos que contenían denuncias específicas, otros que hablaban de tratamientos alternativos. El canal, sin embargo, siguió activo. Hasta hoy, en 2025, se siguen publicando videos inéditos. Algunos creen que dejó contenido programado, otros piensan que su equipo continúa su legado en secreto. Este año, el actor Osvaldo Ríos rompió el silencio. Afirmó que Frank no se suicidó, que fue asesinado, que fue silenciado por atreverse a desafiar un poder demasiado grande. Sus palabras resonaron como un eco de lo que muchos ya intuían, pero temían decir. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio inducido por medicamentos? ¿O un asesinato cuidadosamente disfrazado? La respuesta aún no existe, pero la duda, esa nunca desapareció. Lo que sí permanece es su legado. Miles de personas siguen sus métodos. Sus libros continúan vendiéndose. Su canal sigue creciendo. Su filosofía, aquella que lo convirtió en un fenómeno global, vive en cada cuerpo transformado, en cada vida recuperada. Frank Suárez no fue un santo, ni un mártir. Fue un hombre que cometió errores, como cualquiera, pero también fue alguien que se atrevió a romper el molde, a curarse sin receta, a enseñar sin diploma, y a hablar, cuando todos preferían callar. Tal vez por eso lo callaron a él, pero su voz, esa que explicaba con calma cómo funciona el metabolismo, todavía resuena. Y mientras siga habiendo personas que no aceptan una pastilla como única respuesta, Frank Suárez vivirá. No en un consultorio, no en una receta, sino en el lugar donde empieza todo cambio, el conocimiento, y a veces, ese conocimiento es más peligroso que cualquier enfermedad. ¿Y tú, conocías este caso?